Ya hemos terminado la primera parte de la charla y vamos a la segunda, que sería la de los meteoritos como objetos culturales. El meteorito ya que entra en el museo, o el meteorito que, como es un elemento que viene del espacio, es un elemento celeste, pues activa la imaginación y nos influye nos ha influido en nuestra cultura, y muchas de las cosas que vamos a ver pues probablemente fueron generadas por meteoritos. Aquí estamos en el terreno de la interpretación. Lo que voy a contar a partir de ahora no es... Algunas cosas se me podrían discutir, pero yo creo que están basadas en la lógica del meteorito. Bueno, el primer meteorito que vamos a comentar, que cayó nada menos que en 1492. Cayó en la ciudad de Ensisheim, es difícil de pronunciar, que en aquella época era capital de Austria y hoy es Francia, está en lo que es la Alsacia, era la capital de la Austria Norte. Es un meteorito muy famoso porque es muy grande y cayó cerca de la ciudad, con lo cual, imaginaros, si le pegó un susto el meteorito a los habitantes de Reliegos, imaginaros, en el año 1492, ahora te pega un susto, pero en tu mente tienes las referencias de los aviones, los cohetes, y te haces una idea. Pero en aquella época la gente no había visto nunca un avión. Entonces, el susto es todavía mucho más grande, se incrementa. Está poco estudiado, pero en casi todas las bibliotecas, archivos antiguos, hay, porque yo una vez me encontré uno por casualidad en la Nacional, hay panfletos, publicaciones pequeñitas de que cayó un meteorito y generan una literatura, digamos, como de cordel, ¿no? Ese es el folletito que generó este meteorito, con los grabados de la ciudad, el susto que se pegaron, le llamaban la piedra del trueno. Pero este es interesante porque se conserva el trozo, uno de los trozos, porque otros tenemos la referencia, pero, por ejemplo, cayó uno en Valencia en el siglo XVII, pero no tenemos el trozo, sabemos que cayó. Este es que se conserva el trozo. Incluso en el siglo XVIII, Goethe decía que tenía un trozo él de ese meteorito y que lo tenía en su habitación y estaba encantado con el meteorito que en aquella época eran más cercanos los alemanes a Alsacia que ahora. Bueno, otro meteorito muy importante, porque fue de los primeros que entró en un museo. Este es el meteorito de Cabo York, que está en Norteamérica. Bueno, uno de los expedicionarios que buscaban, que estudiaron y que fueron de expedición a los mares árticos es John Ross, que hizo varios viajes, y en 1850 hizo su tercer viaje. Y entonces, al contactar con las tribus y las gentes allí de la etnia y de las culturas esquimales, se dio cuenta que tenían arpones, que el filo era de hierro, de metal, y dijo, bueno, ¿cómo es posible si esta gente no tiene minería, no tienes acceso a... ¿Cómo es posible que tengan arpones con el filo metálico? Ahí tienes un arpón esquimal con el filo hecho de hierro que está en el Museo de Nueva York. Entonces, intentó que los esquimales le explicaran de dónde venía y no lo consiguió. Era un objeto sagrado, eso se lo había proveído la divinidad, y si se lo decían, perdían la fuerza que les daba el tener ese secreto, ¿no? Unos años después, en 1894, otro viajero, otro expedicionario que debía ser un poquito más espabilado y se manejó mejor que los esquimales, le sacó el secreto. Y el secreto es que tenían un meteorito, un fragmento de meteorito que había caído allí. Y un guía local le llevó a Robert Peary hasta la isla de Savisoat, en Cabo York, y encontró, ahí tenéis la imagen brutal, que no es un meteorito cualquiera, es un meteorito enorme, metálico. Fijaros qué curioso que el meteorito está totalmente horadado, porque al cabo de tanto tiempo ya le habían ido sacando los trozos de hierro al meteorito. El meteorito se lo vendió al Museo de Nueva York y con el dinero que sacó se financió él más viajecitos, que lo que le gustaba, por el Polo Norte. Y aquí está el meteorito hoy en el Museo de Nueva York. Que daros cuenta el tamaño, es enorme. Es un fragmento, porque el meteorito de Cabo York fueron varios fragmentos, todos son así enormes. Uno está aquí y otro está en el Museo de Copenhague.
tuvieron la idea también de dejar que la gente lo pueda tocar porque da como un morbo, que cree que coger energía cósmica. Pues yo también lo hice, pero ya no está el que puse yo. se perdió. Bueno, otro fenómeno cultural muy interesante relacionado con los meteoritos. Es este ejemplo de una ciudad medieval que se fundó se creó en el cráter de un meteorito. Es la ciudad de Norlingen, en Baviera, y se ve perfectamente. O sea, el crecimiento moderno de la ciudad no ha destruido esa forma, se ha respetado, fijaros que hay un área verde de árboles que va marcando la forma de la ciudad, la muralla. La muralla se hizo justamente sobre lo que es el borde del meteorito, y justo en el centro está puesta la iglesia. La torre de la iglesia se ha calculado que es más o menos el centro geográfico de ese esferoide, digamos, ¿no? Porque no es una forma regular. Me parece una cosa muy sorprendente, y es una cosa además que se ha descubierto, no se ha sabido de siempre. Antes se pensaba que esta ciudad era así pues por la forma de crecer de las ciudades medievales. Pues no, esta es porque se hizo en un meteorito. Vamos a ver cómo se descubrió esto. Bueno, casi todos los edificios de la ciudad, los edificios históricos, iglesias, palacios y demás, están construidos con una roca que se llama suevita. Esta roca es una roca que se generó por el impacto del meteorito. Es una roca que tiene, es como un conglomerado, y entre su formación pues tiene muchos elementos vitrificados que no son normales en otro tipo de rocas. Y entonces se clasifica como roca de impacto. Ahí tenéis cómo está en la cantera, es que hay una cantera y todo donde se saca esta roca. Ahí veis un fragmento y ahí veis cortada, como preparada ya para hacer los elementos de arquitectura, para construir. No solo se han construido elementos históricos, sino que también muchas casas modernas se hacen todavía con la suevita, esta roca de impacto. Bueno, si te mueves por la carretera llegando a Norlingen, se ve en la fotografía, es una pendiente muy suave que se interpreta como consecuencia del impacto del meteorito. O sea, el cráter propiamente dicho es la ciudad, pero todo el entorno fue afectado por ese impacto. Y aquí se ve, es muy suave, pero se ve como el campo tiene una cuesta descendiente hacia lo que es la ciudad. En la parte inferior veis la muralla y la torre de un edificio construidos con esta roca. Pero lo más curioso es que últimamente, en los últimos análisis de la roca de esta zona, se ha descubierto, veis ahí A y B, son 2 microdiamantes. Porque si os acordáis, en los meteoritos hay carbono, y el carbono en estado puro es el diamante. Pues analizando esta roca se han dado cuenta de que hay diamantes. Bueno, son de un tamaño muy pequeño, que nadie se va a hacer rico con ellos, pero es un indicio de que efectivamente es una roca relacionada con el impacto extraterrestre. Bueno, vamos ahora al campo de la religión, que también ha sido afectada por los meteoritos. Os he puesto a la estatua más famosa de Madrid, que es Cibeles. ¿Y Cibeles tiene que ver con los meteoritos? Pues sí, Cibeles tiene que ver con los meteoritos. Cibeles es una diosa oriental muy interesante y se relaciona en su origen con una diosa que tenía un santuario en lo que hoy es Turquía, un santuario hitita, y esta diosa se llamaba Atargatis para los hititas. Pues bien, esta diosa se identificaba con una piedra negra, se llama la piedra negra de Pesinunte, que cayó del cielo. Entonces, en la religión hitita se identificó a esta diosa madre con el elemento celeste del meteorito. Por eso se identifica esta piedra como una hierofanía, como una manifestación de Dios en la tierra. En el año 205, que estaban las guerras púnicas en Roma, porque la sociedad romana, como sabéis, es una sociedad que era muy supersticiosa y necesitaban siempre agarrarse a fetiches, a ídolos.
tenían que buscar una divinidad nueva que les ayudara en esas guerras. Entonces, en los oráculos y demás, les indicaron que echaran mano de Cibeles, que Cibeles es la que les iba a ayudar. Y les dijeron que había manifestado esta diosa en esa piedra negra. Se manda una delegación allí y se logra traer un trozo de esa piedra. No sabemos si un trozo o entera se la llevaron. En cuanto la piedra llega a Roma, empieza a producir lo que llamaban ellos prodigia. Empiezan a hacer, la gente le pedía cosas, se las cumplía, etcétera. Que es parte de un tipo de religión popular, ¿no? Pero esto es muy curioso porque cuando la roca llega a Roma, se le hace un santuario en un sitio muy concreto, que es el Palatino, la colina del Palatino. Y donde se hace ese templo, ya había otro previamente que también estaba relacionado con una diosa madre, con la Magna Mater, que le llamaban. Entonces, quiero decir que está todo interrelacionado y cuando se hacían este tipo de cosas, pues no se dejaba nada al azar. Estaba muy pensado y tratando de relacionar unos temas con otros. Estos son las Campane del Palatino, que es una excavación arqueológica que ha sacado a la luz el templo este, que fijaros es del siglo VII a.C., es más antiguo que la llegada a Roma de la piedra de Cibeles. El templo de Cibeles fue destruido, en la época de Augusto fue destruido otra vez y se volvió a reconstruir, y hoy no se conserva absolutamente nada, no se conserva ni el templo de Cibeles, ni la roca esta, que sería muy interesante, imaginaros si conserváramos esta roca. Esta visión de la diosa madre relacionada con el meteorito y con lo celeste es muy curiosa y muy chocante, porque normalmente cuando se habla de diosas madres se habla de Gea, la tierra. Pero es que la diosa madre no solo es un fenómeno asociado a la tierra, también hay una diosa madre asociada al cielo. ¿Cuál es la diferencia? Simplificando, la diosa tierra suele ser buena, pero la diosa del cielo es tremebunda. Esta diosa siempre se relaciona con sacrificios muy fuertes, en fin, es una diosa que tiene una parte un poco negativa, digamos. Pero bueno, son las dos visiones. Las madres también tienen una parte que es muy buena y otra que es dominante, ¿no? La mitología siempre es muy, muy sabia.